Historia 1. El turno del vigilante. Nunca había creído en fantasmas, hasta que uno me salvó la vida, y no lo hizo gritando, ni apareciendo de golpe. Lo hizo caminando detrás de mí, en un pasillo vacío, a las 2:30 de la madrugada. Me llamo Ricardo, y trabajé 4 años como vigilante nocturno en un edificio de oficinas del centro. No era un lugar bonito ni importante, solo 20 pisos de contadores, abogados de medio pelo y call centers que operaban hasta tarde. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. 8 horas de pasillos vacíos, luces fluorescentes y el zumbido constante del aire acondicionado. La primera vez que lo escuché fue en enero del 2019. Yo tenía 3 meses en el puesto y todavía me costaba acostumbrarme al silencio artificial de un edificio que nunca duerme del todo. Eran las 2:30 de la madrugada y estaba haciendo mi ronda del piso 12. Ese nivel siempre me incomodaba porque tenía una distribución extraña, un pasillo largo con oficinas a ambos lados y al final, una sala de juntas con ventanas que daban al vacío de la ciudad. Iba a media cuadra cuando escuché pasos detrás de mí. No eran pasos rápidos ni sigilosos, eran pasos normales, como de alguien que va a su escritorio después de haber olvidado algo. Me detuve y volteé. El pasillo estaba vacío. Las luces parpadeaban un poco, como siempre lo hacían en ese piso, pero no había nadie. Pensé que era el eco de mis propios pasos rebotando en las paredes de concreto. Continué caminando, y los pasos también continuaron. Esta vez más claros. Eran zapatos formales contra el piso de loseta. Tac, 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 constantes, a la misma distancia. En ese momento entendí algo inquietante. Los pasos no me seguían. Me acompañaban. No se acercaban. No se alejaban. Se mantenían exactamente donde alguien caminaría si no quisiera ser notado. Volví a detenerme, y los pasos se detuvieron también. Sentí un escalofrío que me bajó por la nuca hasta la cintura. No era miedo exactamente. Era la sensación de que algo estaba fuera de lugar, como cuando dejas las llaves en un sitio y aparecen en otro sin que nadie las haya tocado. Saqué la linterna reglamentaria, aunque las luces del pasillo funcionaban. La encendí y alumbré hacia atrás. Nada, solo el reflejo de mi propia sombra, proyectándose larga y delgada sobre las puertas cerradas. Respiré hondo y seguí mi ronda. Al llegar a la sala de juntas, revisé que las ventanas estuvieran cerradas. Desde ahí se veía el parque central, con sus árboles negros y las pocas luces de los semáforos parpadeando en automático. La ciudad de madrugada parece una maqueta olvidada. Estaba a punto de salir cuando escuché algo distinto. No eran pasos esta vez. Era un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Venía del piso de arriba, del 13. El piso 13 llevaba 6 meses desocupado. Una empresa de software se había ido sin avisar y dejaron todo: escritorios, sillas, cables enredados, tazas de café con moho adentro. Recursos humanos del edificio decía que estaban en proceso de remodelación, pero nunca había nadie trabajando ahí. Subí por las escaleras de emergencia, porque el elevador hacía un ruido que me ponía nervioso de noche. La puerta del 13 estaba entreabierta. Yo la había cerrado al inicio de mi turno. Lo recordaba porque siempre hacía un chasquido característico al cerrar. Empujé con el pie y entré. El olor a encierro me golpeó de inmediato. Polvo, humedad y algo más que no sabría describir, como cuando abres un libro viejo que nadie ha tocado en años. Las luces de emergencia estaban encendidas, proyectando ese resplandor verde enfermizo que hace que todo se vea como si estuviera debajo del agua. Caminé despacio entre los cubículos abandonados. Había papeles esparcidos, calendarios de 2018, un suéter colgado en una silla como si su dueño fuera a volver en cualquier momento. Entonces lo vi. Al fondo, junto a la ventana principal, había alguien de pie. Un hombre de traje oscuro con las manos en los bolsillos. Estaba mirando hacia afuera, hacia la ciudad dormida. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí, como si fuera parte del inventario. Mi primer instinto fue gritar: «Oiga, esto es propiedad privada», pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Porque en ese momento, sin voltear, el hombre habló.
«Tienes que revisar el sótano», dijo. Su voz era normal. No era grave ni aguda. No tenía eco ni sonaba distorsionada. Era la voz de un oficinista cansado, que ha trabajado demasiadas horas. Ahora, antes de las 3, no sé por qué obedecí. Debía haber llamado a la policía o al supervisor. Debía haber encendido todas las luces y exigir que se identificara, pero algo en su tono, en la manera tranquila en que lo dijo, me hizo dar media vuelta y bajar corriendo las escaleras. El sótano era donde estaban los tableros eléctricos, la cisterna y el cuarto de máquinas. Nunca bajaba ahí, a menos que fuera estrictamente necesario. El aire era pesado y olía a aceite quemado. Al abrir la puerta de metal, escuché un siseo. No era fuerte, pero era constante, como cuando una llanta pierde aire lentamente. Seguí el sonido hasta el cuarto de los calentadores. Ahí, en la pared trasera, había una fuga de gas. La válvula principal estaba medio abierta y el medidor marcaba números que no debería marcar. El olor era penetrante. Me tapé la nariz con la camisa y cerré la válvula con las manos temblando. El siseo se detuvo. Llamé de inmediato a emergencias y al supervisor. Evacuaron el edificio. Vinieron los bomberos, revisaron todo y dijeron que de haber esperado 1 hora más, cualquier chispa habría volado media cuadra. El supervisor me felicitó por mi instinto. No le dije nada del hombre del piso 13. No le dije que alguien me había avisado. ¿Cómo explicarlo sin sonar desequilibrado? A la noche siguiente volví a mi turno. Parte de mí esperaba que el incidente hubiera sido una coincidencia, que el hombre del traje fuera un vagabundo que se coló y por casualidad mencionó el sótano. Pero cuando subí al piso 13, la puerta estaba cerrada. Yo la abrí con mi llave maestra y entré con la linterna en alto. Las luces de emergencia seguían encendidas. Todo estaba como la noche anterior. Papeles, cubículos, el suéter colgado. Pero esta vez había algo nuevo. En el escritorio junto a la ventana había una taza de café. Estaba llena hasta la mitad y todavía salía vapor. Al lado, un plato pequeño con 3 galletas sin tocar. Me acerqué despacio, con el corazón en la boca. Toqué la taza. Estaba caliente. Miré alrededor buscando una cafetera, una estufa, algo que explicara cómo ese café podía estar recién hecho en un piso abandonado. Nada. Entonces, escuché los pasos otra vez. Esta vez venían del pasillo, acercándose. Tac, 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 constantes, medidos. Salí del cubículo y vi al hombre. Iba caminando hacia mí con las manos en los bolsillos, como si fuera un día normal de oficina. Tenía el cabello corto, bien peinado, usaba lentes, corbata azul oscuro, su cara era común, de esas que ves en el metro y olvidas 5 minutos después. «Gracias por cerrar la válvula», dijo al llegar a mi altura. No me tendió la mano, solo asintió levemente con la cabeza. Yo trabajaba aquí, en este piso. Éramos 32 personas. Había días buenos y días malos, pero me gustaba mi trabajo. Hizo una pausa y miró hacia la ventana. Fallecí un martes. Aneurisma. En ese mismo escritorio. A las 4 de la tarde. Nadie se dio cuenta hasta las 6, porque pensaron que estaba dormido. No supe qué decir. Las palabras no me salían. Él continuó. Sigo viniendo porque este lugar fue mío durante 11 años, y porque a veces pasan cosas que alguien tiene que notar, como lo del gas. O, como lo que va a pasar el jueves, en el elevador 4. El cable está gastado. No lo uses después de las 2. Quise preguntarle su nombre. ¿Cómo era posible que estuviera ahí, si había más como él? Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, él ya estaba caminando de regreso por el pasillo. Sus pasos sonaban claros, firmes, reales. Al llegar al final, junto a la sala de juntas, se detuvo. Volteó un momento, me miró directamente y dijo: «Cuida bien este lugar, todavía importa». Luego abrió una puerta que yo sabía que daba a un closet de suministros y entró. Corrí detrás de él. Abrí la puerta. Dentro solo había escobas, trapeadores y cubetas vacías. El olor a desinfectante me hizo toser. El jueves en la noche, a la 1:50, el elevador 4 se detuvo en el piso 6. Dentro iba una señora de la limpieza con su carrito.
Yo estaba en el vestíbulo revisando el libro de registro cuando escuché el chirrido. Fue un sonido metálico, como de algo que se rompe despacio. Subí corriendo por las escaleras y la encontré ahí, asustada pero ilesa. El elevador se había detenido entre pisos y las puertas no abrían. Llamé a mantenimiento. Al revisarlo, encontraron que uno de los cables principales estaba a punto de reventarse. Suerte que no pasó nada, dijo el técnico. Desde entonces, cada vez que hago mi ronda por el piso 13, dejo una taza de café recién hecho en el escritorio junto a la ventana. No sé si él lo toma, no sé si siquiera puede, pero a la mañana siguiente, la taza siempre está vacía. Y las galletas, también. Hay noches en que escucho los pasos acompañándome durante la ronda. Ya no me asustan. Al contrario, me dan una tranquilidad extraña, como saber que no estás completamente solo en un edificio de 20 pisos, que alguien más está cuidando, observando, avisando cuando algo no anda bien. Mi esposa a veces me pregunta por qué llego tan tranquilo del turno nocturno. Le digo que me acostumbré, y es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad completa es que he aprendido que hay presencias que no se quedan atrapadas. Se quedan porque alguien todavía las necesita, y que algunas de esas presencias eligen quedarse no por rencor o tristeza, sino porque todavía les importa algo en este mundo. Porque 11 años en un escritorio, con las mismas personas, tomando el mismo café, crea raíces invisibles, y esas raíces no se arrancan solo porque el corazón deje de latir. El mes pasado, la administración finalmente vendió el piso 13. Van a remodelar y traer una nueva empresa de tecnología. Vienen con planes, presupuesto y gente joven que habla de innovación. Me pregunto si él se irá cuando empiecen las obras. Me pregunto si encontrará otro edificio, otro escritorio, otro vigilante al que avisarle sobre cables gastados y fugas de gas, o si simplemente se quedará. Porque a veces el trabajo no termina cuando termina. A veces sigue, en los pasos que acompañan, en las tazas de café que aparecen llenas, en las advertencias que suenan a cortesía más que a amenaza. Yo ya no tengo miedo del piso 13, tengo respeto, que no es lo mismo, pero se parece. Y cada noche, antes de terminar mi turno, subo las escaleras, abro la puerta, dejo el café y digo en voz baja, gracias por el aviso. No sé si me escucha, pero lo digo de todas formas, porque hay cosas que uno debe decir aunque no haya respuesta, porque la gratitud no necesita testigos para ser real. Historia 2. La estación olvidada. La estación no aparecía en ningún mapa, pero cada vez que pasaba por ahí, alguien me estaba esperando, y la primera vez que la ignoré, casi provoca una tragedia. Mi nombre es Laura, y durante 6 años fui maquinista del tren suburbano que conecta la periferia con el centro de la ciudad. No es un trabajo glamoroso, es rutina pura, mismos horarios, mismas paradas, mismas caras cansadas subiendo y bajando, pero me gustaba la soledad de la cabina. Me gustaba el ruido constante de los rieles y la vibración que te adormece los huesos después de un rato. El primer día que la vi en la estación fue un martes de febrero. Llovía con ganas y el cristal de la cabina estaba empañado. Yo manejaba el último tren del día, el que sale a las 11:45 de la noche y llega a la terminal a la 1 de la madrugada. A esa hora, solo van trabajadores de turno nocturno, estudiantes rezagados y algún que otro insomne que prefiere el movimiento del tren al silencio de su casa. Íbamos pasando el tramo entre la estación Insurgentes y la estación Pantitlán cuando la vi. A mano derecha, entre los túneles, una plataforma pequeña, apenas iluminada por 2 lámparas antiguas de luz amarilla. Había bancas de madera, un reloj de pared detenido en las 3:15 y un letrero oxidado que decía Esperanza con letras descoloridas. No había gente, solo la plataforma vacía y el eco de un lugar que parecía congelado en el tiempo. Frené por instinto. No debía haberlo hecho. El protocolo dice que solo se detiene en estaciones oficiales, y esa no estaba en mi mapa de ruta. Pero algo en esa imagen me hizo poner el freno de emergencia. El tren chirrió, y se detuvo justo frente a la plataforma.
Los pasajeros del vagón empezaron a murmurar. Alguien golpeó la ventana de la cabina. ¿Por qué paramos aquí? Me quedé callada, mirando la estación que no debería existir. Fue entonces cuando la vi. Una mujer joven, de unos 25 años, estaba sentada en una de las bancas. Llevaba un abrigo gris, una bufanda roja y una maleta pequeña a sus pies. Tenía la mirada perdida, como si estuviera esperando algo que nunca llegaría. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Ella no sonrió, no hizo ningún gesto, solo me miró con una tristeza tan profunda que me dolió el pecho. Arranqué el tren de nuevo. Los pasajeros se calmaron. Reporté por radio que había tenido un fallo momentáneo en los frenos y continué la ruta. Pero no pude dejar de pensar en ella, en su abrigo gris, en su bufanda roja, en la maleta que parecía lista para un viaje que nunca comenzaría. Esa noche, al terminar mi turno, busqué en el archivo histórico de estaciones. No había ninguna llamada. Esperanza. No en ese tramo. No en ningún tramo. Le pregunté a don Memo, que llevaba 30 años trabajando en el sistema. Él frunció el ceño y dijo: hace tiempo hubo una estación ahí, pero la cerraron en los 80. Dicen que hubo un accidente. No me acuerdo bien. No insistí. Hay cosas que los veteranos no cuentan por respeto a lo que ya pasó. Pero esa imagen no me dejaba dormir. La mujer de la bufanda roja, la estación Esperanza, el reloj detenido a las 3:15. La siguiente semana volví a pasar por ahí. Mismo tren, mismo horario, misma lluvia fina golpeando el cristal. Y ahí estaba de nuevo. La estación, las lámparas amarillas, la mujer sentada en la banca. Esta vez llevaba la misma ropa, el mismo abrigo, la misma bufanda, la misma maleta, como si no se hubiera movido en días o en años. Esta vez no frené, seguí de largo, pero al pasar, volteé a verla y ella también me miró, y esta vez levantó la mano. No fue un saludo, fue un gesto sutil, casi imperceptible, como cuando alguien te pide que te acerques. Sentí un nudo en la garganta, mis manos temblaban en los controles. No sentí miedo, sentí urgencia, esa urgencia que aparece cuando el cuerpo sabe algo, antes de que la mente pueda explicarlo. Uno de los pasajeros del vagón gritó desde atrás: «Maquinista, hay humo». Me incorporé de golpe. Olor a quemado. Venía del motor auxiliar. Detuve el tren de inmediato y activé el protocolo de emergencia. Evacuamos los vagones. Los bomberos llegaron en 20 minutos. Encontraron un cortocircuito en el sistema eléctrico que, de haber seguido, habría causado un incendio mayor. El supervisor me preguntó cómo me di cuenta. Le dije que un pasajero me avisó. No mencioné a la mujer de la estación Esperanza. No mencioné que en el momento en que ella levantó la mano, yo sentí la urgencia de detenerme, como si su gesto fuera una señal, una advertencia. Después de ese incidente, empecé a investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca central y busqué en las hemerotecas. Encontré una nota de periódico del 12 de marzo de 1983. Tragedia en estación del metro, joven desaparecida en las vías. La nota era breve. Decía que una mujer de 25 años había sido vista por última vez en la estación Esperanza, esperando el último tren de la noche. Testigos dijeron que estaba sola, con una maleta, como si fuera a iniciar un viaje. Nunca abordó el tren, y nunca salió de la estación. 3 días después, encontraron evidencia de que había caído a las vías. No encontraron su cuerpo completo. La estación fue clausurada 2 meses después, por falta de mantenimiento y bajo flujo de pasajeros, pero los trabajadores del lugar contaban otra historia. Decían que después del incidente, varios maquinistas reportaron haber visto a una mujer en la plataforma, siempre a la misma hora, siempre con el mismo abrigo, siempre esperando. Guardé el recorte del periódico en mi casillero. Esa noche, antes de iniciar mi turno, me quedé parada frente al espejo del vestidor. Me pregunté si estaba perdiendo la cordura, si el cansancio acumulado de años de turnos nocturnos me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces recordé el incendio que no pasó. Recordé el gesto de la mujer. Recordé que su advertencia
Me salvó a mí y a 32 pasajeros. Volví a pasar por la estación Esperanza al día siguiente. Esta vez me preparé. Llevé flores. Sé que suena ridículo. ¿Cómo entregas flores a alguien que tal vez no está ahí? ¿Cómo agradeces a una presencia que quizás solo existe en tu mente? Pero lo hice de todas formas. Cuando el tren se acercó al tramo, reduje la velocidad. No me detuve por completo. Solo disminuí lo suficiente para poder ver la plataforma con claridad. Ella estaba ahí, sentada en la misma banca, con el mismo abrigo, con la misma maleta, pero esta vez, cuando pasé, levantó la mirada y sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y en ese momento, supe que lo que estaba haciendo era correcto. Abrí la ventana de la cabina, solo un poco, y dejé que el ramo de flores cayera sobre las vías, justo frente a la plataforma. No sé si las recibió, no sé si las pudo ver, pero al día siguiente, cuando volví a pasar, las flores estaban sobre la banca, secas, marchitas, pero acomodadas con cuidado, como si alguien las hubiera recogido y colocado ahí con respeto. Eso me bastó. Los meses pasaron y la rutina continuó. Pero ahora, cada vez que pasaba por la estación Esperanza, reducía la velocidad. Miraba hacia la plataforma, y ella estaba ahí, a veces sentada, a veces de pie, a veces mirando el reloj detenido. Nunca volvió a hacerme señas, pero su presencia se volvió una constante, un recordatorio de que no estaba sola en esos túneles oscuros. Hubo otras ocasiones en que su presencia me ayudó. Una noche, al pasar, la vi de pie en el borde de la plataforma. No me miraba a mí, miraba hacia adelante, hacia el túnel. Frené de inmediato y revisé las vías. Había un trozo de metal desprendido del techo que había caído sobre los rieles. De haber seguido a velocidad normal, habría descarrilado. Reporté el incidente. Vino mantenimiento. Retiraron el obstáculo. Otra noche la vi con la maleta abierta. Dentro, solo había oscuridad. Esa imagen me inquietó más que cualquier otra cosa, porque entendí que su maleta nunca tuvo destino, que su viaje nunca comenzó, que ella seguía esperando en una estación que ya no existía, por un tren que nunca la recogió. Esa noche lloré en la cabina, no de miedo, de pena. Hace 3 meses, la empresa anunció que van a remodelar todo el tramo. Van a sellar los túneles antiguos y construir estaciones nuevas. Me pregunto qué pasará con la estación Esperanza. Si la demolerán, si la cubrirán con concreto, si ella seguirá ahí, esperando en una plataforma que nadie más puede ver, o si finalmente podrá irse, subir a ese tren que nunca llegó, cerrar su maleta y partir. La última vez que la vi fue hace una semana. Pasé como siempre, reduciendo la velocidad, pero la plataforma estaba vacía. No había bancas, no había lámparas, no había reloj, solo un muro de concreto recién construido. El corazón me dio un vuelco. Detuve el tren por completo. Bajé de la cabina ignorando los gritos de los pasajeros. Caminé hasta el muro y puse la mano sobre el concreto frío. Estaba recién pintado. Todavía olía a humedad. Pero en la parte inferior, escrito con algo afilado, había un mensaje. Gracias por detenerte. Las letras eran irregulares, como hechas con prisa, pero estaban ahí, reales, tangibles. Toqué las palabras con los dedos y sentí que algo dentro de mí se rompía y se reparaba al mismo tiempo. No volví a ver la estación Esperanza, no volví a ver a la mujer de la bufanda roja, pero cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad, toco el claxon 2 veces y digo en voz baja, que tengas buen viaje. No sé si me escucha, no sé si sigue ahí, esperando en algún plano que no puedo ver, pero lo digo de todas formas, porque hay esperas que merecen un final, y hay viajes que empiezan cuando nadie está mirando. Mi hija me preguntó el otro día por qué siempre llevo flores en mi mochila. Le dije que a veces hay que dejar flores en lugares que ya no existen, para personas que ya no están. Ella no entendió, pero algún día lo hará, cuando entienda que el agradecimiento no necesita lógica, solo necesita ser sincero. Y yo soy sincera cuando digo que la mujer de la estación Esperanza me salvó más de una vez, que su presencia no era una amenaza, sino un cuidado silencioso.
Que hay quienes se quedan en los lugares donde todo terminó, no por castigo, sino porque todavía les importa, porque todavía quieren cuidar a los que pasan, a los que manejan trenes en la madrugada, a los que están solos en túneles oscuros. Ella ya no está. O tal vez sí. Tal vez solo cambió de forma. Tal vez ahora es el viento el que mueve las hojas en las vías, o el silencio que avisa antes del peligro, o la certeza inexplicable de que alguien, desde algún lugar, sigue velando. No importa. Lo que importa es que cuando pasé por ahí, ella estaba, y eso fue suficiente. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.